Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. La llegada de los extraterrestres. Antonio Pinto Renedo. Filosofía, ovnis. Copyright autor, maquetación y diseño de cubierta. Antonio Pinto Renedo. Publicado en marzo 2011. Revisado en 2019. Índice. Capítulo 1, El planeta de origen. Unificación. Control de natalidad. Progreso moral. Carácter cíclico y vida eterna. El origen de la vida. La filosofía de la justicia. Capítulo 2, El viaje. El periodo en el espacio. Las materias primas. Los agujeros negros. Capítulo 3, Actividades en la antigüedad. Egipto. La Atlántida. El pueblo hebreo. La Biblia. Intervenciones en la Biblia. Ezequiel. Capítulo 4, El cristianismo. Los milagros de Jesús. El origen de las enfermedades. Dios y el diablo. Fantasmas y videntes. Religión y democracia. Capítulo 5, El descenso. Roswell y los marcianitos. Las razas extraterrestres. Los platillos volantes. Las misiones. El fin del mundo. Prólogo. El objetivo de este libro no es el mero entretenimiento del lector. Hay quien lo puede considerar una novela de ciencia ficción, pero es el resultado de 20 años de investigación tanto en el campo de la filosofía como en el científico. Quiero subrayar ante todo que mi intención no es la de imponer mis ideas a nadie. Si eso fuera así habría sido fácil afirmar que estos conocimientos me han sido otorgados por inspiración divina o algo similar. Más bien al contrario, mi intención es abrir la capacidad de las personas para disentir de todo aquello que no les convenza. Muchas personas desde tiempos inmemoriales han intentado encontrar las claves para unir ciencia y religión sin conseguirlo. Es posible que con este libro se consiga. Yo animo al lector para valorar con libertad estos escritos con el ánimo de que le puedan aportar algo positivo en su vida. Como todo el mundo cometeré aciertos y errores en mis afirmaciones científicas, pero al fin y al cabo el progreso consiste en sustituir una idea buena por otra mejor. También quisiera explicar en qué consiste desde mi punto de vista la misión de los extraterrestres sobre la Tierra. Cada cual podrá formarse una opinión libremente sobre ello, en manos de los lectores lo dejo. Capítulo 1, El planeta de origen. Hace de esto unos 15.000 años en una lejana estrella situada a unos 100 años luz de la Tierra, allí estaba llegando a la madurez de su evolución un planeta de características similares a las nuestras. Llamémosle a este mundo planeta original por ser este el inicio de esta historia. Tras muchos siglos de guerras y conflictos, el planeta llegó por fin a una situación de estabilidad política y de paz prolongada. Esto se debió principalmente a 4 causas. Unificación política del planeta. Control de la natalidad. Fin del ritmo de progreso tecnológico que había llegado a su desarrollo principal. Desarrollo completo del planeta en el aspecto filosófico y moral. Unificación del planeta. En el fondo, el origen de las guerras, es en uno de sus aspectos principales, el deseo de los estados de abarcar la totalidad del territorio planetario sea por la fuerza o sea pacíficamente. Cada vez que el mundo experimenta un cambio tecnológico, cambia el orden de poderes y esto da lugar a el intento del país favorecido por el cambio de intentar predominar sobre los demás. No obstante, cuando un planeta completa su desarrollo al final, generalmente se produce la unión pacífica de los estados creando un gobierno común para todos. A continuación sigue el desarrollo de una lengua común que reduzca las distancias entre las personas. No sería este un gobierno absolutista, sino que cada estado conservaría un cierto grado de autonomía. Esta unificación daría lugar a una cierta tranquilidad que permitiría pasar a otras expectativas. Control de natalidad. Es imposible que un planeta que es limitado en el espacio geográfico se pueda permitir el lujo de tener un crecimiento demográfico ilimitado. En el siglo XX y después, esto provocó profundas demagogías entre quienes sostenían que era necesario un control de natalidad y quienes decían que el planeta siempre absorbería cualquier incremento de población. Pero lo cierto es que solo con la limitación a 2 hijos por pareja es posible que los recursos de la sociedad lleguen a todos de una manera sostenible.
También es cierto que los servicios sociales deben garantizar el trabajo y la vivienda a todos los ciudadanos. En la Tierra hay muchas personas que creen que garantizar unos derechos básicos a todos los ciudadanos erradicaría los privilegios, pero en realidad es todo lo contrario. La mejor forma de que un privilegio se mantenga es no ensañarse con los más desfavorecidos. Defender una economía de mercado, pero erradicando la miseria, garantizaría siglos de progreso a las sociedades que la implantasen. Por supuesto, aquellos ciudadanos que se negasen a aceptar la ayuda del Estado tampoco podrían esperar favoritismos. Fin del progreso. Con este título no me estoy refiriendo al fin absoluto del progreso, más bien me refiero al final de un proceso histórico de evolución que al principio comienza lento y después se acelera cada vez más hasta casi detenerse de nuevo. Esto marca el momento en el que un planeta llega a su madurez. Esto en la Tierra podría ser en el siglo 25, aunque es imposible saberlo con exactitud. El fin del progreso tecnológico es seguido por el progreso moral, puesto que este es más complejo que el anterior. Progreso moral. La clave del progreso moral está en asumir que un comportamiento cívico es la única solución para hacer posible una convivencia en una sociedad compuesta por millones de individuos. Es imprescindible erradicar los comportamientos despóticos en los ciudadanos para conseguir este fin. La vanidad y la prepotencia son como enfermedades del espíritu, pero a diferencia de las otras solo se cura con una actitud firme y poco permisiva. Ante ellas los gobiernos que aplican políticas débiles ante los delincuentes solo consiguen fortalecerlos. Para ello es necesario que las libertades ciudadanas estén desarrolladas en su máxima expresión, con el fin de que solo vayan a la cárcel los auténticos criminales. No respetar esto solo da lugar al desarrollo de las mafias como ocurrió en los Estados Unidos con la ley seca. La idea del cielo. Todas las culturas tienen alguna forma de filosofía del cielo, como un lugar al que uno va después de morir si ha vivido una vida correcta. En realidad esto se deriva de la idea intuitiva de que toda sociedad progresa hasta encontrar un equilibrio tecnológico y por fin se halla la paz. Más que ser una persona la que actúa con corrección, es la suma de todas las conductas correctas individuales la que lleva a esta consecuencia. Carácter cíclico del universo. Y vida eterna del espíritu. En el siglo XX se discutía acaloradamente sobre qué es vida y qué no lo es. Esto es una estupidez de raíz. Se decía que la materia no es vida pero engendra la vida. ¿Cómo se puede sostener semejante barbaridad por una comunidad científica que se considera evolucionada? La única forma de que eso sea posible es que la materia también sea vida. La materia es vida pero en un estado distinto de la llamada orgánica, que mejor se podría denominar biológica para distinguirla del anterior. Lo que ocurre es que la vida en estado mineral necesita concretarse en la formación de estructuras biológicas para evolucionar, es decir, necesita formar plantas, animales y personas. La razón es muy sencilla, la vida en estado mineral es muy burda en su planteamiento y el desarrollo de estructuras biológicas permite la reencarnación de la vida mineral en formas orgánicas, lo que hace de la vida más interesante, en parte por el ciclo repetitivo de la vida y de la muerte. De esta manera, con el nuevo nacimiento la vida comienza de nuevo y todo se vive con toda su plenitud otra vez. La reencarnación del espíritu en el cuerpo supone la unión del este con la materia, lo que da lugar a una realización más intensa de las expectativas vitales, a causa de las sensaciones nuevas que la materia aporta al espíritu continuamente, ya que no forma parte de él. Esto es así porque en el universo todo es cíclico, todo se repite de nuevo, en un proceso eterno en el que el mismo tiempo vuelve a empezar desde el principio. Vida eterna del espíritu. De la misma manera que la materia no se crea ni se destruye, la vida en su esencia tampoco. Si la materia es vida y la materia en su estado de energía es eterna, del mismo modo la vida es también eterna. Por consiguiente la muerte solo es un mero trámite para el espíritu, ya que éste es eterno, no puede surgir vida de la muerte. El origen de la vida. Esta es la pregunta más compleja del universo, así que no se puede esperar de mí una gran respuesta. Al respecto diré que la vida, igual que la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia y el vacío forman un binomio de modo que no es posible el vacío sin la materia ni la materia sin el vacío. Podría decirse que es una relación binaria de la que se derivan las polaridades de la naturaleza.
El universo continúa de forma indefinida en un proceso de creación de universos y destrucción de los mismos, hasta que el tiempo se termina, momento en el que el mismo tiempo vuelve a comenzar desde el principio. En este proceso cíclico todos los seres se encuentran inmersos y todas las vivencias del cosmos al final son vividas por todos en un proceso de renovación continua. Los seres vivos en su esencia se pueden dividir en dos grupos. Los seres planetarios, que dan lugar a la formación de estrellas y planetas y no representan más que el 1% del total. Y los seres espirituales, que representan el 99% restante. Los seres planetarios se encargan de sostener el cosmos y los espirituales se encargan de desarrollar la vida orgánica evolucionada como la humana con el fin de reencarnarse en ella después. Ningún ser por ello es más que el otro, los seres minerales planetarios solo existen en un plano muy elemental, controlando el funcionamiento de los átomos sin interferir con la vida de las personas. Con el tiempo las funciones se rotan y unos realizan las funciones de los otros, concretamente en el siguiente ciclo cósmico. En este contexto Dios, no es sino el conjunto de leyes universales que entre todos los seres se generan, aunque se expresan más exactamente a través de los seres planetarios. Quien llega a la vida, es porque antes también estaba vivo en forma espiritual, en el cosmos todo es vida, incluso los planetas y las estrellas están vivos, pero en una forma mineral. Sería estúpido pensar que la Tierra podría desplazarse por el espacio desde hace 5.000 millones de años y al mismo tiempo defender que no tiene vida por sí misma. ¿Qué clase de científicos tenemos para defender semejante cosa? También son ingenuos quienes se preocupan de conseguir la vida eterna del cuerpo, no se dan cuenta que ya tienen un espíritu que lo es. La filosofía de justicia. El descubrimiento por parte de la sociedad de la naturaleza cíclica del universo, así como llegar a la convicción de la vida eterna del espíritu, daría lugar a una revolución en el aspecto moral de la humanidad. La cuestión es muy sencilla, ¿qué sentido tiene recurrir a la violencia siempre y cuando la naturaleza cíclica del universo hará que algún día todos vivamos las mismas situaciones en la vida? Cuando el universo comience de nuevo, las experiencias vitales se invertirán y cada ser humano vivirá las experiencias del otro. En el cosmos todo lo que existe tiene vida, incluso los planetas son seres vivos en cierto modo, y la vida es eterna puesto que la vida es energía. A través de la repetición indefinida del universo todos viviremos todas las experiencias, en este caso ya no tiene sentido perjudicar a nadie, puesto que esto se volvería contra uno mismo. Esto no quiere decir que el carácter cíclico del universo sea la única forma de hacer justicia, puesto que la justicia que podríamos llamar policial, representa la forma más obvia de castigar las conductas incorrectas. Podría decirse que la justicia policial, es decir la que se hace con carácter inmediato a través de la defensa propia, o la que se lleva a cabo a través del Estado, representa hasta un 85% de lo que se puede hacer en el aspecto de la justicia. Es en este aspecto donde conviene erradicar de la sociedad los comportamientos despóticos y la vanidad en los seres humanos, enseñando desde la infancia que un comportamiento cívico es fundamental si se quiere mantener cohesionada una sociedad compuesta por millones de habitantes en el conjunto de las ciudades. Lo que aporta el carácter cíclico del universo es eliminar aquellos flecos que pudieran quedar si se plantea el concepto de la justicia desde el otro modo, dando así lugar a lo que podríamos llamar justicia total. Es cierto que se puede llegar muy lejos con educación y progreso en este campo, pero queda en manos de cada uno considerar si ambos conceptos de justicia son ciertos o solo uno. Esto daría lugar a la llegada de una auténtica democracia a la sociedad, en la que el ciudadano ya no se limitaría a emitir un voto cada 4 años, sino que más bien decidiría todas y cada una de las leyes. Capítulo 2. El viaje. A partir de este punto el planeta alcanzó una gran estabilidad y comenzó a plantearse su expansión por el espacio. Dicho esto, hay que aclarar que en el cosmos solo existe una especie evolucionada que es la humana, no existen multitud de especies inteligentes como se nos hace ver en las películas de ciencia ficción. De la misma forma que si se tira una piedra al agua esta desciende hasta el fondo por ser más densa, del mismo modo en un planeta en evolución al final solo la especie humana triunfa, porque es el modo más exitoso de desarrollar una especie plenamente. Es en este momento, cuando el planeta original descubrió la Tierra y se establecieron planes para enviar una expedición a ella, los motivos serían principalmente dos.
Por un lado, estudiar la evolución terrestre y compararla con la suya propia. Y por el otro, aportar lo que fuera posible a la evolución humana, pero sin injerencias, es decir, de una forma indirecta para que la Tierra se desarrolle por sí misma. Un planeta perdería su libertad si se le impusiera las ideas. La Tierra tiene que encontrar su propio camino. Para este viaje se utilizaron las llamadas naves multigeneracionales, es decir, naves en las que sus tripulantes se casarían y tendrían hijos, viviendo una vida normal hasta llegar a su destino. En contra de lo que se cree en la Tierra, no es necesario que una nave espacial viaje muy rápido por el espacio para llegar a un planeta. La clave no está en la velocidad, sino en las condiciones de vida en la nave. En la Tierra la gente no concibe los viajes espaciales más que como unos viajes rápidos y sobre todo en naves pequeñas. En realidad, para los viajes interestelares son necesarias naves de hasta varios kilómetros de tamaño, formando una comunidad espacial. Estas naves no superarían el 15% de la velocidad de la luz. Solo las partículas energéticas alcanzan la velocidad de la luz. Cuanto más inerte y material es un objeto, más lento resulta. Por eso esta velocidad sería la velocidad de crucero de las naves más rápidas. Mediante el uso de la energía nuclear, la nave se aseguraría un suministro indefinido de energía durante todo el trayecto. No olvidemos que en el espacio esta es la única energía que se puede utilizar. Por hallarse la nave muy lejos del Sol, el viaje así podría durar varios siglos. Siendo la vida igual que en el planeta de origen, la expedición podría contar con unas 20.000 personas en una decena de naves. El periodo en el espacio. Como ya he comentado anteriormente, los viajes espaciales no se caracterizan por la velocidad a la que se desplazan las naves. En los viajes interestelares no se puede hablar en periodos de años sino de generaciones. Lo normal es que cuando una expedición llega a su destino, hayan pasado un mínimo de 30 años en los viajes más cortos, desplazándose a la velocidad de crucero del 15% de la velocidad de la luz. Para que esto sea posible no se puede utilizar cualquier tipo de nave, puesto que son necesarias naves ciudad de grandes dimensiones, con las que poder llevar el mismo tipo de vida que tendrían en la Tierra. Una comunidad espacial de unas 10 naves cuyas dimensiones oscilarían entre los 200 metros y el 1,5 km. Por supuesto, estas naves tendrían un sistema de gravedad artificial que les permitiría sentirse como en su planeta de origen. Se casarían, tendrían sus hijos a bordo de las naves y podrían viajar de vez en cuando al resto de naves que formarían la expedición. Para desplazarse por el espacio también es factible realizar escalas. Una nave puede iniciar una colonia en un planeta distante del suyo de origen y tras un periodo transitorio de un siglo o dos iniciar de nuevo otra expedición colonial a otra estrella con algunos de los descendientes que se habrían desarrollado en ese planeta. Para estos trayectos se utilizaría energía nuclear, ya que entre las estrellas es la única energía que se puede utilizar a causa de la lejanía del Sol. De este modo la posibilidad de enviar expediciones a distancias muy grandes se convierte en una opción razonable. En la Tierra, las generaciones se suceden sin salir del planeta y esto no se considera como algo extraño, pues los viajes en las naves nodrizas serían exactamente lo mismo. Para un mayor ahorro energético todos los materiales se reciclarían y nada se tiraría al espacio. Estas naves se pasarían meses acelerando a solo unas décimas de g, fuerza de aceleración, para adquirir la velocidad necesaria sin forzar la estructura, que sería muy ligera. En este tipo de sociedad no existirían los robots humanoides, pues como ya he contado con anterioridad la forma humana es la suma de un cuerpo y un espíritu. No tiene sentido esperar de una máquina que sea como un hombre, salvo que albergase un espíritu, pero para eso ya está el hombre. Los robots son más bien una forma de jugar con la idea de la esclavitud, que desde mi punto de vista es del todo reprochable. Las materias primas. La comida. Para la obtención de alimentos estas naves no necesitarían llevar plantas o animales a bordo, puesto que esta es una forma primitiva de plantearse el abastecimiento. Más bien esto se consigue mediante la producción de forma sintética. Esto no significa que se trate de tomar pastillas. Los alimentos tendrían las mismas características o similares a las obtenidas a partir de las plantas, pudiéndose fabricar vitaminas, proteínas o fibra de un modo artificial. Los aparatos.
Todos los aparatos tecnológicos serían reciclados después de su uso sin desperdiciar nada, gastándose el mínimo de energía en volverlos a construir, así algunas estructuras metálicas o cristalinas podrían volverse a utilizar en los nuevos aparatos consiguiéndose de este modo un ahorro de energía suplementario. Al final ningún producto de desecho se tiraría al espacio, puesto que todos los residuos, de ser necesario, serían reducidos a sus principios químicos esenciales. La energía. La fisión del uranio u otro combustible nuclear, aseguraría la supervivencia de esta expedición de manera prácticamente indefinida, aun siendo esta energía peligrosa, en el espacio interestelar es la única que se puede usar. Los agujeros negros. Mucha gente se pregunta cuál es la naturaleza de los agujeros negros, hay quien piensa que son agujeros interdimensionales, otros piensan que se tragarán el cosmos, lo cierto es que de todo esto los agujeros negros son lo más simple que nos podamos imaginar. La física de los agujeros negros es en realidad la misma que la de las estrellas y los planetas, es decir, son simplemente masa supercomprimida, la única diferencia es que al tener una masa tan enorme las grandes presiones les hacen perder a los átomos la capa exterior de electrones, por lo tanto podría decirse que un agujero negro es como un núcleo atómico gigante. Además, estos objetos del cosmos no causan ningún perjuicio al orden universal, pues son necesarios para dar estabilidad a las galaxias. Primero están los agujeros negros en el núcleo galáctico, luego las estrellas y luego los planetas, una masa menor gira sobre otra mayor. Los agujeros negros no emiten luz, o de ser así es muy difícil de detectar a causa de su enorme gravedad, por supuesto si una nave espacial cayera en su interior quedaría destruida inmediatamente y sus elementos atómicos quedarían reducidos a su forma más básica. En definitiva, estos objetos, lejos de ser monstruos, lo que hacen es dar estabilidad al sistema galáctico. Tampoco tiene mucho sentido pensar que la enorme gravedad de estos objetos podría dar lugar a una perforación en el tejido del espacio, en primer lugar porque el espacio no es un tejido, es absurdo pensar que algo que es inmaterial se pueda perforar. En segundo lugar porque la gravedad de estos objetos no se aplica de arriba a abajo sino de todos los puntos hacia el centro. Una cosa es que para explicar la gravedad se utilice el ejemplo de una esfera material desplazándose sobre un tejido en cuyo centro hay otro objeto más pesado, y otra cosa es que esto se pueda aplicar a un agujero negro, puesto que en la realidad se trataría más bien de dos tejidos puestos en oposición, por lo tanto esa supuesta presión sobre el tejido espacial se anularía. Capítulo 3. Actividades en la antigüedad. La Tierra. Una vez la expedición llegó al sistema solar, se organizaría la instalación de bases, tanto en los planetas como en la Tierra y la Luna. A partir de este momento es cuando comenzaría de verdad su misión, empezándose a tomar muestras de plantas y animales y también el estudio del ser humano si lo hubiera. Con respecto al ser humano, además, existiría la tarea añadida de llevar a cabo una labor de seguimiento y orientación en su proceso de evolución. Eso no significa que se fueran a violentar los intereses de estos, más bien se trataría de aportar un estímulo en su progreso con el fin de que aprendan lo que estén en condiciones de asimilar. Egipto. A orillas del río Nilo se fue formando desde tiempos inmemoriales una comunidad agrícola que junto con Sumer fueron las primeras sociedades de la tierra en formar una civilización en torno a una política de control de las cosechas de una manera estable. Así en el año 2000 a.C. estas dos comunidades eran la vanguardia del progreso en la tierra y evolucionaban de una manera tranquila. Pero en un periodo relativamente reducido todo cambió, el planeta llevaba varios milenios saliendo de la última glaciación, lo que suponía que la temperatura de la Tierra estaba aumentando sin cesar cada siglo. A causa de esto, todo el norte de África comenzó a desertizarse con rapidez, lo que llevó a miles de pequeños ganaderos y agricultores a emigrar a Egipto como única forma de sobrevivir. Esto fue aprovechado por los sucesivos faraones para conseguir una mano de obra barata y poder así desarrollar su delirante idea de construir las sepulturas gigantescas que fueron las pirámides.
Este cambio climático es la razón principal de que la civilización haya ido pasando paulatinamente del sur al norte y ha sido la causa principal de los cambios históricos. Así primero estuvo en Mesopotamia y Egipto, después en Grecia y Roma, luego en España y Francia y por último en Inglaterra y Estados Unidos. Por civilización me refiero a la vanguardia de esta y no a toda la civilización. El progreso siempre es mayor allí donde el clima es más equilibrado. La Atlántida. Aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo, una de las civilizaciones más avanzadas era la minoica en la isla de Creta. Debía su alto grado de desarrollo principalmente al hecho de ser un punto estratégico para el comercio entre Egipto y la Grecia primitiva. Pero un hecho geológico cambió todo de repente. Una enorme erupción volcánica en una isla próxima llamada Ptera provocó una nube de cenizas que al depositarse en Creta y en las demás islas dañó de manera irremediable las cosechas y la ganadería. En algunos casos se produjeron capas de cenizas de hasta varios metros de espesor. Cientos de habitantes de estas islas huyeron en los pocos barcos que pudieron conseguir. El último recuerdo que les quedó fue la visión de su isla desapareciendo bajo las aguas del mar. Por supuesto, esto solo fue un fenómeno óptico causado por la curvatura de la Tierra. Para aquellas personas no acostumbradas a la navegación, el hecho de ver desaparecer su isla desde la base hasta la punta pudo dar lugar a la idea de que la isla se había hundido debajo del mar. Los colonos que llegaron a Grecia después de la catástrofe dieron lugar a la historia de la Atlántida transmitida hasta nosotros por el filósofo Platón. Hoy en día se tiende a pensar en la Atlántida como una sociedad tan avanzada que tendría naves espaciales entre otros objetos tecnológicos. Nada más lejos de la realidad. Esta civilización era efectivamente muy evolucionada, pero solo desde el punto de vista de la época en la que existió. El pueblo hebreo. Al igual que muchas otras comunidades del norte de África, el pueblo hebreo también se vio obligado a emigrar a Egipto por el progresivo empobrecimiento de la tierra. Pero al problema de la desertización se le sumó la catástrofe volcánica en el Mediterráneo, por el grave daño que provocó en la agricultura la lluvia cargada de cenizas volcánicas. Esta situación hizo cada vez más insostenible la concentración de poblaciones en las orillas del Nilo. La comunidad extraterrestre instalada en la Tierra vio en esto una buena oportunidad para iniciar un proyecto de formación en el plano filosófico de la sociedad terrestre y el pueblo hebreo era el medio ideal para alcanzar este fin. Es decir, la comunidad extraterrestre guiaría y protegería a los hebreos y a cambio estos debían adquirir con sus protectores el compromiso de seguir sus enseñanzas. Es a partir de este momento cuando comenzaron a manifestarse a Moisés e hicieron un pacto con él. Las epidemias, el hambre y las perturbaciones climáticas hicieron el resto, aunque los extraterrestres no tuvieron nada que ver en ello. A partir de ahí el pueblo hebreo fue guiado y protegido por los que ellos llamaban ángeles y a cambio comenzaron a desarrollar los mandamientos que estos les daban, aunque con muchos tiras y aflojas entre estas dos comunidades. Es muy difícil coordinar dos sociedades que se llevan una diferencia evolutiva de 17.000 años. Por las noches se les iluminaba con lo que ellos llamaban una nube luminosa, pero que en realidad era una aeronave camuflada tras una nube de vapor. La idea de Dios. En todas las sociedades es común alguna forma de creencia en un Dios creador. Esto fue excelente para los extraterrestres que así encontraron la manera de comunicarse con los hebreos de una forma que a ellos les pareciera normal. La verdadera naturaleza de Dios no es la de un hombre viejo y barbudo como muchos creen, más bien Dios es el conjunto de leyes universales que rigen el universo. Dios es justo porque las leyes universales también lo son. Dios está en todos nosotros porque las leyes universales también se expresan a través de nosotros. La igualdad de las leyes universales se constata por el hecho de que incluso las galaxias más lejanas comparten las mismas reglas que la nuestra. La Biblia. Es un grave error tomarse la Biblia al pie de la letra, pues quien hace eso se pone en manos de los manipuladores que a través de la alteración de los escritos pueden conseguir de las mentes débiles lo que quieran. El progreso de la humanidad solo tiene un camino verdadero y es desconfiar de todo y no aceptar nada porque sí.
Se puede tener fe en algo, pero eso no significa que se deba de perder la capacidad para razonar. Incluso aquellos que nos llevan 15.000 años de ventaja se equivocan a veces. La verdadera expresión de la libertad consiste en someter todos los puntos de vista a un razonamiento lógico. Por muy divinos que se proclamen esos puntos de vista, los manipuladores siempre recurren a argumentar que sus afirmaciones son de origen divino con el fin de bloquear las mentes e impedir el libre razonamiento lógico. El progreso de las ideas tiene que ir de la mano con la capacidad para disentir. Podría decirse por ejemplo que en el Génesis es básicamente una recopilación de ideas y creencias antiguas que probablemente no se aproximan a la realidad en más de un 30%. La Biblia hoy en día, podría no contener más de un 60% de los hechos que realmente ocurrieron, y no solo porque se hayan podido manipular los escritos con posterioridad, sino desde el mismo comienzo. Esto es posible. Entonces, ¿cómo se puede distinguir lo verdadero de lo falso? Ahí es donde entra la capacidad de razonamiento y las pruebas científicas. Aunque se debe tener en cuenta, que la filosofía no tiene un proceso de demostración como las clásicas pruebas físicas, por eso es una ciencia más difícil que las demás. El principal interés de los extraterrestres era impulsar la idea de la justicia y la convivencia como principal elemento de su religión, pues es el elemento esencial para poder coordinar grandes grupos de población. También era importante impulsar el monoteísmo como instrumento de progreso hacia la idea de un Dios coordinador, porque es lo más semejante que existe a las funciones que hacen las leyes universales en el cosmos. A través de los profetas como Ezequiel, los extraterrestres iban moldeando la cultura que más tarde se convertiría en el cristianismo. Algunas intervenciones en la Biblia. La columna de fuego. El día que se erigió la morada, la nube cubrió a esta, es decir, el tabernáculo del testimonio, apareciendo sobre la morada como fuego, desde la tarde hasta la mañana. Así sucedía siempre. De día, la cubría la nube y de noche algo que parecía fuego. Y cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, y en el sitio donde se paraba la nube, allí acampaban los hijos de Israel. A la orden de Yahvé los israelitas se ponían en marcha, y a la orden de Yahvé acampaban, y quedaban acampados todo el tiempo que permanecía la nube sobre la morada. Aun cuando la nube se detenía muchos días sobre la morada, los hijos de Israel observaban lo dispuesto por Yahvé y no levantaban el campamento. Lo mismo hacían cuando la nube permanecía muy pocos días sobre la morada. A la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé se ponían en marcha. Cuando la nube se paraba solo desde la tarde hasta la mañana, y se alzaba a la mañana, se ponían en marcha. O si se paraba un día y una noche y después se alzaba, también ellos emprendían la marcha. Si la nube permanecía 2 días o un mes o un año sobre la morada, mientras quedaba sobre ella, continuaban acampados los hijos de Israel y no se movían. Mas al alzarse la nube, se ponían en marcha. A la orden de Yahvé acampaban, y a la orden de Yahvé se ponían en marcha, guardando lo dispuesto por Yahvé, según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Números 9:15. Aunque las actividades de los extraterrestres con el pueblo hebreo son de las más notorias que han llegado hasta nuestros días, también mantendrían discretos contactos con otras poblaciones humanas, pudiendo ser estos contactos el origen de algunas creencias antiguas. Estos contactos podrían haber influido en el origen de religiones como el budismo o el zoroastrismo. Ezequiel. Circunstancias de la primera visión. En el año 30, el día 5 del 4º mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Cobar, se abrieron los cielos, y tuve visiones de Dios. El día 5 del mes, en el año 5 de la deportación del rey Jeconías, llegó la palabra de Yahvé al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Cobar. Y estuvo allí sobre él la mano de Yahvé. Miré y vi como venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. Los 4 animales misteriosos. En el medio había la figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era este. Tenían semejanza de hombre. Y cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas. Sus pies eran derechos, y la planta de sus pies como la planta del pie de un becerro. Y despedían centellas cual bronce bruñido.
tenían manos de hombre por debajo de sus alas a los 4 lados. Y, cada uno, de los 4 tenía la misma cara y las mismas alas. Sus alas se tocaban la una con la otra. Cuando caminaban no mudaban de frente. Cada uno caminaba cara adelante. Sus caras tenían esta forma. Cara de hombre, por delante, tenían también, cada uno de los 4, cara de león, a la derecha. Cara de toro, a la izquierda. Y cara de águila, atrás. Sus caras y sus alas se extendían hacia arriba. Cada cual tenía 2 alas, que se juntaban con las del otro, y 2 cubrían su cuerpo. Y caminaba, cada cual, cara adelante. A donde los llevaba el espíritu allí andaban. No mudaban de frente al caminar. Estos animales tenían el aspecto de ascuas encendidas, semejantes a antorchas que como fuego resplandeciente discurrían por en medio de estos seres vivientes. Y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían cual fulgor de relámpago. Ezequiel 1:5. A primera vista podría decirse que se está refiriendo a un aparato semejante a un helicóptero, pero es difícil saberlo. Capítulo 4, el cristianismo. El gran dilema de la historia es considerar si Jesús es un ser divino o humano, quizás porque tendemos a confundir las ideas con las personas que las transmiten. Podría decirse que las ideas de Jesús eran de origen divino, pues todo aquello que es verdadero y positivo para la sociedad lo es por naturaleza. En cuanto a la hipótesis de si Jesús tenía un origen divino, mi opinión es que realmente procedía de la comunidad extraterrestre asentada en la Tierra, aunque luego reencarnado su espíritu en un hombre terrestre. Antes de esta misión Jesús en su mundo no sería distinto del resto de seres que formarían esa expedición, siendo esta una misión para la cual todos estarían igualmente preparados. En cualquier caso la hipotética divinidad de Jesús no hay que buscarla en él como hombre sino en sus enseñanzas. La gran pregunta es si el hombre del siglo XXI está realmente preparado para aceptar a un Jesús menos divino y más humano. El nacimiento de Jesús. Desde mi punto de vista el nacimiento de Jesús se produjo de una manera totalmente natural, no nació de una mujer virgen, sino que fue concebido como el resto de las personas. De hecho prácticamente no se conoce nada sobre los verdaderos hechos de la vida de Jesús. Con posterioridad se añadieron cosas con el fin de hacer más convincentes los relatos a una sociedad que estaba obsesionada con los aspectos materiales de la vida. Un hombre que trataba salvar nuestro espíritu no resultaba muy interesante, cuando lo que preocupaba a los hebreos era las luchas contra los romanos y ganarse el pan de cada día con dificultad. La estrella de Belén. Esta es otra historia que se inventó con posterioridad, con el fin de dar a Jesús un aspecto más divino o de mayor importancia, relacionándolo con reyes o magos de Oriente. Resulta un tanto absurdo pensar que estos reyes de Oriente fueran a hacerle una visita con el escándalo que esto supondría y que luego se iban a marchar por donde habían venido dejando a Jesús en su humilde pesebre como si tal visita nunca hubiera existido. Incluso la misma fecha del nacimiento de Jesús se desconoce por completo y la razón principal de que sea la que conocemos se debe a que en aquellos tiempos ya se celebraba la fiesta del solsticio de invierno, el día más corto del año, que es cuando el sol comienza a subir, y se celebraba solo unos días antes del supuesto nacimiento de Jesús. La Iglesia simplemente se apropió de esa celebración. Los milagros de Jesús. En realidad todos los milagros de Jesús menos uno fueron inventados por los apóstoles después de su muerte. Ellos se encontraban desesperados por ver que las enseñanzas de Jesús no tenían demasiado eco en la sociedad. Jesús sobre todo intentó resucitar entre los ciudadanos el principio bíblico de ama a tu prójimo como a ti mismo como principio ético esencial, pero esto se estaba olvidando. Esto no significa que no tengamos derecho a defendernos, lo de enseñar la otra mejilla solo fue un gesto para dar a entender que el hecho de ser apresado no significa el final de un proyecto. Los apóstoles decidieron tras la muerte de Jesús que era preferible un Jesús que hiciera milagros antes que un Jesús olvidado. El verdadero milagro de Jesús fue conseguir que su palabra se extendiera por toda la tierra y que su exhortación en favor del bien entre todos los seres humanos fuera escuchada. La cuestión es, si el hombre del siglo XXI está dispuesto a aceptar un Jesús que no hace milagros, es decir, si está dispuesto a valorar a Jesús por sus enseñanzas y no por los adornos que al fin y al cabo son los milagros. Judas Iscariote.
Tras la muerte de Jesús, Judas fue considerado por todos como un criminal y el responsable de la muerte de Jesús, pero esto no es del todo cierto. Cuando Judas se unió a Jesús lo hizo pensando que se unía a una especie de banda de aventureros que libraría a Israel del dominio romano, pero cuando Jesús le manifestó su intención de no ir más y dejarse apresar, Judas se sintió traicionado, pensaba que Jesús estaba abandonando sus ideales y como consecuencia le estaba poniendo a él en una situación embarazosa. Buscó una solución de forma improvisada y solo encontró como escapatoria delatarle a los romanos que le querían apresar. Judas no comprendía que Jesús lo que intentaba era salvar a los hombres en un sentido espiritual y no material, y estar huyendo indefinidamente no servía para nada. Prefirió sacrificar su vida con la idea de que quizás así se removerían las conciencias de la gente, como efectivamente así fue después. Aunque fueron los romanos los que acabaron con la vida de Jesús, en realidad fueron los líderes religiosos judíos los que instigaron su muerte. Por eso mismo quienes dicen que Jesús era simplemente un judío más, tampoco son muy realistas, pues él tenía su propia forma de entender la religión. El origen de las enfermedades. Si el cuerpo humano fuera una máquina, las enfermedades serían los desequilibrios causados por el mal uso de la misma. En realidad el cuerpo humano sí es una máquina, pero biológica. Lamentablemente las personas no tratan su cuerpo con las atenciones que deberían y a causa de ello surgen las enfermedades. Las enfermedades se pueden dividir en dos grupos: las reversibles y las irreversibles. Las reversibles podría decirse que son las que se producen cuando una persona fuerza su cuerpo con hábitos y costumbres insanas por ignorancia o a sabiendas. Estas enfermedades se pueden eliminar simplemente corrigiendo el comportamiento que las causa. Las enfermedades irreversibles son aquellas que son causadas por elementos ajenos a la persona, como las sustancias químicas o radiactivas que entran en contacto con el cuerpo sin saberlo, y que siguen un proceso de empeoramiento sin que los hábitos de la persona lo puedan remediar. Eso no significa que estas enfermedades no se puedan erradicar, pero ya depende más bien de la cirugía y otros tratamientos. Es lamentable que, siendo el 85% de las enfermedades de tipo reversible, los médicos no hagan suficiente hincapié en el cambio de hábitos de los enfermos y se acomoden con facilidad a recetar un producto químico que en muchos de los casos lo único que hacen es empeorar las enfermedades. Los medicamentos solo se deberían indicar en aquellos casos en los que el abandono del comportamiento insano o erróneo del paciente no fuera suficiente para solucionar el problema. También es justo reconocer que la mayoría de los pacientes no quieren sermones sobre sus hábitos de vida y prácticamente exigen al médico que les recete un medicamento. Esto ocurre porque piensan que las medicinas son como elementos milagrosos que pueden solucionar los problemas de salud sin tener que abandonar sus malos hábitos insanos y sin sufrir efectos secundarios, lo cual es un grave error. Sería muy conveniente que la sociedad en general reflexionara seriamente sobre este tema. Hay que tener en cuenta que la utilidad de un medicamento es inversamente proporcional a la cantidad que se utilice. Puede ser muy útil en cantidades justas, pero puede ser un veneno en cantidades excesivas. Sobre los santos. Si Jesús supiera lo que luego se hizo con sus seguidores, seguramente se habría escandalizado, pues crear toda esa mitología en torno a los apóstoles y demás es justo lo contrario que Jesús quería predicar. La adoración a vírgenes y santos no es más que una forma de resucitar la vieja costumbre del politeísmo. Solo a Dios hay que adorar, porque solo Dios es diferente. Todos los demás al fin y al cabo son seres humanos y divinizarlos solo lleva al politeísmo. La resurrección de Jesús. En mi opinión, Jesús nació como el resto de los seres humanos y su muerte tampoco fue distinta. Después de morir su espíritu abandonó su cuerpo, puesto que el espíritu es inmortal, pero no solo en su caso, sino en todo ser viviente del cosmos, porque la vida es eterna para toda criatura viviente y para la materia. La vida en su esencia espiritual es energía y como la materia tampoco se crea ni se destruye, solo se transforma. Posiblemente tras la muerte de Jesús el cuerpo fue retirado de la sepultura por los apóstoles con el fin de evitar que fuera profanado. Dios y el diablo.
Como ya he dicho, la verdadera naturaleza de Dios no es la de un viejo barbudo como mucha gente cree. Dios es en realidad el conjunto de leyes que rigen el universo, leyes que también actúan a través de cada ser viviente. Cuando una persona hace algo por el progreso de su sociedad, en ese momento se puede decir que está siendo un representante de Dios, pues todo lo que contribuye al progreso tiene una naturaleza divina. El diablo no tiene una existencia material, puesto que no es un ser vivo como tal, sino que existe a través de las personas. El mal no es sino una enfermedad del espíritu que se produce cuando uno cree que puede hacer sin consecuencias aquello que no debe. El demonio por lo tanto no es más que la expresión de los errores cometidos por los seres humanos cuando se dejan llevar por un comportamiento despótico. La cura es fácil, proporcionarles un castigo en la misma magnitud del delito cometido, porque si no es así, el criminal se acrecienta. En este contexto el infierno no sería más que las consecuencias negativas de nuestros propios errores sino un mundo aparte como los mitos afirman. Fantasmas y videntes. Durante siglos ha existido la polémica sobre qué son los fantasmas. En realidad, es en lo que nos convertimos después de la muerte del cuerpo físico. Como ya dije anteriormente, el espíritu tiene vida eterna y tras la muerte del cuerpo lo abandona y permanece durante un tiempo transitorio en un entorno espiritual que puede variar de unos casos a otros. Dependiendo de los sucesos que ocurrieron antes de la muerte, el espíritu se puede sentir ligado al mundo que dejó, pues no es un ser insensible. Esta es la causa de las visiones de los fantasmas. En algunas ocasiones el espíritu después de morir se niega a abandonar el lugar donde vivió, porque cree que en realidad todavía sigue vivo su cuerpo. Este proceso podría finalizar con la reencarnación en un nuevo cuerpo, por parte de este ser. Esto no pasaría si la sociedad de la que procede no fuera tan materialista y se enseñara a los niños desde la infancia la existencia eterna del espíritu. La evidencia no tiene nada de misterioso, pues nace de la propia inercia de la naturaleza, del mismo modo que un automóvil que adquiere una determinada velocidad tiende a seguir en la misma dirección que tenía. Los acontecimientos humanos también, no cambian porque sí. Hay personas que tienen más sensibilidad que otras y pueden llegar a intuir los hechos venideros de una forma que puede parecer sorprendente, pero simplemente deduce los acontecimientos a causa de su especial sensibilidad. Estamos acostumbrados a ver la predicción meteorológica en los medios de comunicación y nos parece algo normal, pero no es más que otra forma de evidencia. La diferencia es que en este caso se utilizan medios técnicos y en el otro caso la sensibilidad, pero se basa en lo mismo, la capacidad para deducir los hechos venideros. La astrología en cambio resulta menos convincente, pues su origen nace en la adoración a los planetas como si fueran dioses. Realmente solo el Sol y la Luna tienen influencia sobre nosotros, el Sol por su masa y energía, y la Luna por la débil atracción que ejerce sobre la Tierra. Es cierto que pueden perturbar algo el ritmo vital del ser humano, pero no del modo que dicen los astrólogos. Religión y democracia. Una de las grandes polémicas actuales es si en un sistema democrático se debería enseñar religión en las escuelas. La causa principal es que los estadistas consideraron que al existir organizaciones privadas religiosas estas se deberían hacer cargo de la enseñanza moral. Pero esto es un gran error, puesto que la enseñanza filosófica y moral es tan importante como las demás. Más bien es al contrario, son las organizaciones religiosas privadas las que no son necesarias en una sociedad moderna puesto que estas enseñanzas se pueden aprender en el colegio y a través de los libros. Por ello, es necesario que la enseñanza en las escuelas esté libre de la injerencia de las organizaciones religiosas, y se organice entre las asociaciones de padres y el Ministerio de Educación. La verdadera democracia. La democracia moderna comenzó con la Guerra Civil Inglesa de 1642, pero esta tentativa de democracia no tenía verdaderamente el interés de dar el poder al pueblo, sino más bien arrebatárselo a los señores feudales y terratenientes y otorgarle a la emergente clase burguesa el poder que según ellos le correspondía. De este modo se produjo la asociación entre la burguesía y la clase obrera que con el tiempo dio lugar a un modelo de democracia a medias, en la que los ciudadanos simplemente son consultados una vez cada 4 años, sin tener prácticamente más poder de decisión. Una verdadera democracia sería un sistema en el que los ciudadanos no elegirían simplemente a los gobernantes, sino que se decidirían todas y cada una de las leyes a través de un formulario que se rellenaría cada mes.
Este procedimiento daría lugar a una auténtica democracia en la sociedad que la tuviera. Mediante el uso de métodos como Internet, los ciudadanos podrían estar comunicados de continuo con el Estado y emitir su voto. Así solo las leyes que contaran con la aprobación de la mayoría saldrían adelante. Capítulo 5. El descenso. Mucha gente se pregunta, si los extraterrestres están aquí, ¿por qué no se presentan abiertamente? La razón es muy sencilla: porque el ser humano no está preparado para el choque psicológico que esto supondría. Otra de las razones es que los extraterrestres no quieren interferir en el ritmo de evolución de la Tierra más que de una forma indirecta, con el fin de que los habitantes de este planeta lleguen a la madurez por sí mismos. Muchas veces la gente dice que Dios no existe porque permite las guerras o crímenes, pero si los seres superiores interfirieran en esas cuestiones, lo que tendríamos no sería justicia divina, sino una dictadura, y el precio a pagar por esa forma de paz sería muy elevado, pues supondría la pérdida de libertad. La humanidad tiene que progresar por sí misma, sin injerencias exteriores. Si los extraterrestres se mostraran abiertamente antes de tiempo, provocarían una conmoción en el orden de valores y las personas no sabrían en qué creer. El progreso lleva aparejado demasiados cambios como para que estos se produzcan de golpe. Si lo hicieran así, serían unos inconscientes. Muchos de los principios que ahora representan la sociedad moderna caerían con estrépito y la gente se sentiría desconcertada. El progreso tiene que ser algo paulatino en la medida que la humanidad sea capaz de asimilarlo. Mientras tanto, ellos realizan funciones de asesoramiento a algunas personas y se dejan ver de vez en cuando con los llamados platillos volantes, y así van familiarizando a la gente para el encuentro final. En realidad, como ya he dicho, todos los extraterrestres tienen forma humana como nosotros, pues es esta la forma más evolucionada que hay en el cosmos. La prueba la tenemos en que es la única que ha tenido éxito en la Tierra. En la escala evolutiva, lo primero que se produce es el progreso de la técnica, que por muy difícil que sea es más sencilla que el progreso moral y filosófico. Solo cuando la técnica alcanza un alto grado de desarrollo, comienza a completarse el plano espiritual, que es posterior. Solo entonces los mundos se pueden considerar realmente maduros. Sería traumático para muchas personas si los extraterrestres llegaran y nos dijeran que la mitad de nuestras más importantes creencias son tonterías. Esto es lógico en un sistema de evolución donde hay un proceso de sustitución de ideas continuo. Es mejor que la Tierra lo vaya encontrando la verdad por sí misma en el momento más oportuno. Roswell y los marcianitos. En 1947, en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, se produjo un incidente que muchos consideraron como la prueba de la existencia de seres extraterrestres. Los militares decían haber capturado un platillo volante con sus ocupantes en el interior. A mi entender, ese es uno de los mayores disparates de la historia. ¿Cómo se puede pensar que unos seres que nos llevan miles de años de ventaja tecnológica, iban a dejar que los terrestres capturen uno de sus platillos accidentado? Con su elevada tecnología, no tardarían más que unos segundos en poner en marcha un programa de rescate y la aeronave dañada sería recogida con celeridad. La verdad es que en aquellos años la Guerra Fría estaba en su máximo apogeo y los norteamericanos estaban realizando en aquella región diversas pruebas con cohetes para iniciar el programa espacial Géminis. También estaban experimentando con animales, monos principalmente, para ver los efectos que tendrían las pruebas espaciales sobre el ser humano. Posiblemente una cápsula espacial experimental cayó fuera de la zona asignada, llevando en su interior estos animales que he mencionado. Se les habría rapado y puesto trajes ignífugos, pero posiblemente debió fallar el paracaídas en la prueba de reentrada. Para los militares, solo había dos posibilidades una vez se conoció públicamente este incidente: decir que son pruebas de alto secreto o desviar la atención de otra manera. De forma espontánea e improvisada, se optó por decir que se trataba de un ovni, dando lugar a la imaginación, pero desviando la atención sobre los hechos reales. Al fin y al cabo, si la gente cree que los Estados Unidos tienen naves extraterrestres, esto no haría más que aumentar su ego y su prestigio. La única forma de que esto ocurra de verdad, es que los mismos extraterrestres entreguen una de sus naves de manera intencionada, y eso lo considero muy difícil. Sería tan difícil que los terrestres capturaran un platillo volante como que una tribu de bosquimanos capturara un portaaviones de los Estados Unidos.
Estas actividades de la Fuerza Aérea Norteamericana solo tendrían como misión el desarrollo de nuevos prototipos de aviones y cohetes espaciales, pero en el más absoluto secreto. Las razas extraterrestres. Hay quien piensa que los seres extraterrestres tienen la cabeza de gran tamaño. Desde mi punto de vista esto es un disparate, ya que cualquier especie necesita tener todos los órganos de su cuerpo suficientemente proporcionados para poderse desenvolver. De hecho, el ser humano tiene una superficie cerebral mayor que el tamaño de su cráneo. Lo que ocurre es que se pliega sobre sí mismo con el fin de evitar que la cabeza adquiera una dimensión excesiva. Esto es lo que da al cerebro esa llamativa forma de nuez. Una posible explicación de ese aparente gran tamaño de su cabeza sería la utilización de un casco. Como ya expliqué con anterioridad, solo es posible la forma humana en las especies evolucionadas del cosmos, por ser esta la más adecuada para expresar de la mejor forma posible las expectativas vitales de un ser inteligente. Esto no significa que tengan que ser absolutamente iguales. Es razonable pensar que se puedan dar diferencias en aspectos como la estatura o corpulencia. En cuanto al número de planetas habitados que podría haber en el universo, se puede plantear un ejemplo sobre sus posibilidades. 100.000 millones serían las estrellas que existen en nuestra galaxia. 1.000 millones serían las estrellas que podrían tener planetas. 1.000.000 serían los planetas habitados. 1.000 serían los planetas con civilizaciones avanzadas. Es decir que en este momento podría haber naves espaciales surcando el espacio, procedentes de 1.000 planetas originales, que a su vez podría generar miles de colonias en el conjunto de la galaxia. Y no olvidemos que solo hemos contado las estrellas de la galaxia Vía Láctea, pero hay millones de galaxias iguales. Esto demuestra lo efímero que resulta negar la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, y en cuanto a que hayan llegado aquí, hay que reconocer que tienen toda la historia para conseguirlo, es decir que tienen el tiempo de su parte. También es equivocado pensar que solo los planetas con una atmósfera como la terrestre pueden ser colonizados. Quienes piensan esto es porque subestiman lo que se puede llegar a conseguir con la tecnología. No se trataría de cambiar la atmósfera de los planetas a colonizar, sino más bien de adaptarse mediante la construcción de ciudades protegidas del clima exterior. Los platillos volantes. Los platillos volantes son el instrumento principal para el desplazamiento de los seres extraterrestres por la Tierra y están diseñados principalmente para este uso exclusivo. Una característica representativa de ellos es su gran luminosidad. Esta no es una coincidencia, sino que está provocada de manera deliberada para que la gente lo vea y se vaya familiarizando con ellos. En algunos modelos, para conseguir la ingravidez, se baja la densidad interior de la nave utilizando altas temperaturas. Esta es una de las causas de su luminosidad. Estas naves no utilizan energía nuclear para su propulsión. Sería absurdo que teniendo el Sol tan cerca como fuente generadora de energía, fueran a utilizar este medio tan peligroso para la propulsión de sus naves. La energía solar es transformada en hidrógeno y oxígeno y luego utilizado este medio como combustible. Estas naves son todas de despegue vertical, llevando sus motores camuflados en el fuselaje. Es común en todos los mundos avanzados la desaparición de las alas como fuente de impulso elevador y no tardará la Tierra en seguir el mismo camino en el diseño de sus aeronaves. También existe el modelo de las llamadas naves cigarro, que son naves nodriza de unos 200 metros de largo. Estas naves flotan entre las nubes siguiendo las rutas de las corrientes atmosféricas casi sin gastar energía. Están recubiertas de un material fotosensible que les permite recoger la energía solar. En el caso de querer subir al espacio no necesitan llevar grandes cantidades de combustible, pues son izadas desde el espacio por medio de naves elevadoras láser. Estas naves se sitúan sobre los platillos a unos 150 kilómetros de altitud y cuando el platillo alcanza los 15.000 metros de altura emite un rayo láser infrarrojo de alta potencia que le suministra la energía necesaria para salir al espacio. Unas turbinas absorben el aire y lo expulsan acelerando hasta alcanzar grandes altitudes. Poco antes de abandonar la atmósfera apagan la propulsión láser y utilizan la química para la etapa final. Otra característica que les distingue es la capacidad de hacerse invisibles. Esto se consigue mediante el uso de unas microcámaras que llevan repartidas por el fuselaje. Estas cámaras se encargan de emitir por un lado las imágenes que captan por el otro, con la ayuda de un ordenador. De este modo se consigue la sensación ilusoria de que no están delante.
Las misiones. La actividad principal de los extraterrestres en la Tierra es sobre todo el estudio del planeta, sus gentes y sus seres vivos en general. Es interesante estudiar las diferencias en el progreso de ambas civilizaciones. Nada más llegar al sistema solar instalaron bases en algunos planetas, la Tierra y la Luna, en la Tierra incluso bases submarinas. Las naves de observación tipo cigarro pueden funcionar tanto como vehículo volador como submarino, mediante la variación de la densidad interior, pues están casi vacías, aunque su coraza exterior es casi impenetrable. Así las investigaciones científicas acaparan la mayoría de su tiempo, estudian también el efecto de las nuevas tecnologías sobre el cuerpo humano. Los resultados de estas investigaciones son enviados por radio al planeta de origen. La segunda actividad principal de esta expedición es en el plano guía hacia el ser humano, se le intenta orientar hacia el progreso sin injerencias directas, con el fin de que asuma estos avances como algo natural. No se puede decir sin embargo que todas las llamadas abducciones se puedan atribuir a esta actividad, puesto que los servicios secretos de inteligencia de algunos estados podrían estar detrás de algunos casos, tampoco es descartable que alguna empresa farmacéutica pueda haber participado en ello. La actividad extraterrestre en la Tierra es de naturaleza pacífica, no tiene sentido pensar que quieran invadir el planeta, porque de ser así ya lo habrían hecho hace milenios. Además hay miles de planetas deshabitados en el cosmos y para ellos es fácil adaptarse a su atmósfera con su tecnología. La actividad misionera es una actividad importante pero discreta, siendo los hechos bíblicos los más representativos de esta actividad. Cuando el planeta esté moral y técnicamente preparado, se producirá el contacto definitivo entre ambas civilizaciones. El fin del mundo. Muchos dirigentes de sectas intentan conseguir el control de las personas mediante el miedo, les asustan poniendo fechas a supuestos finales del mundo que nunca llegan. Esto solo tiene una finalidad, que es bloquear su capacidad de raciocinio mediante esta táctica. Pero el verdadero objetivo de estas sectas es el lucro económico y la adquisición de poder, y no es que en el futuro no pueda haber guerras y desastres, pero eso no significa que el mundo no vaya a proseguir su marcha de evolución natural. El progreso de las sociedades se caracteriza por un ritmo de evolución lento, que es seguido por otro mucho más rápido, cuando está a punto de terminar una etapa evolutiva. Posteriormente se vuelve a ralentizar el ritmo de progreso tecnológico, hasta el final del ciclo cósmico. Una vez un planeta llega a la madurez, pasa por una fase que comparado con una vida humana correspondería a su adolescencia, y en esta etapa el planeta sufre muchas convulsiones ideológicas y sociales. Una vez superado, el planeta adquiere una gran estabilidad y es cuando emprende de la forma más adecuada los viajes interestelares. Por consiguiente, esto nada tiene que ver con un fin del mundo, sino más bien con un cambio profundo en la sociedad, que la haga más madura en el cosmos. Es en este momento, cuando los seres extraterrestres se decidirán a descender abiertamente a la Tierra, porque entonces podrán considerar como iguales a los habitantes de este planeta. El universo habitado. También se ha polemizado mucho sobre si hay vida inteligente en el espacio y cuánta. Lo sorprendente es que incluso aquellos que se consideran científicos duden de ello. Solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas, aunque solo una de cada 100.000 tuviera un planeta habitado, serían 1.000.000 de planetas y basta que uno de ellos llegue a la etapa espacial antes que la Tierra para que expanda sus colonias y sus expediciones de exploración por todo el universo. Es necesario abandonar las actitudes vanidosas que niegan esta realidad y aceptar este hecho sin miedo y con normalidad. Epílogo. Mi objetivo al hacer este libro es principalmente esclarecer el misterio que rodea el fenómeno de los platillos volantes. He buscado ante todo dar solución a las preguntas que muchas personas quisieran hacer sobre este tema, pero a las que nunca hayan respuesta. Ciertamente son muy aventuradas el conjunto de afirmaciones que aquí se muestran, pero si contáramos a los ciudadanos del siglo XIX los hechos de la actualidad tampoco lo creerían. Todavía hay quienes niegan que el hombre haya llegado a la luna, en un alarde mezcla de vanidad e ignorancia. No es posible el progreso sin imaginación. Yo creo sinceramente en lo que he escrito en este libro, pero me parece correcto el análisis por parte del lector de su contenido. La crítica constructiva es útil para esclarecer los hechos científicos en cualquier caso. De todos modos animo al lector a seguir mi camino y buscar la verdad por sí mismo. Fin.
Publicado el